Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elena Manjarres, soy residente de tercer año de ginecología obstetricia de la Universidad Metropolitana. El artículo que me corresponde revisar hoy con ustedes se llama Resultados neonatales y características maternas en embarazos gemelares monocoriales diamnióticos supervivientes del síndrome de transfusión gemelo a gemelo o feto a feto sin complicaciones después de la fetoscopia láser. Entonces tenemos como introducción que el síndrome de transfusión feto a feto va a afectar aproximadamente del 10 al 15% de todos los embarazos gemelares diamnióticos monocoriónicos, que cuando se desarrolla en el segundo trimestre resulta en altas tasas de morbimortalidad perinatal, que los sobrevivientes experimentan altas tasas de complicaciones neurológicas y cardíacas, y que dentro de las estrategias de tratamiento de reducción fetal selectiva, en el Centro de Amniorreducción en Serie, embarazos por embarazos generales monocoriales diamnióticos, cirugía fetal y láser dentro de estas estrategias de tratamiento, y que el láser o la fetoscopia con láser conlleva varios problemas fundamentales, y hay que tener en cuenta la pérdida fetal postoperatoria en muchos de los casos y las altas tasas de parto prematuro. Entonces tenemos que este fue un estudio que se desarrolló en un centro de tratamiento fetal en un periodo de septiembre del 2012 a mayo del 2015. Fue finalmente publicado el 21 de agosto del 2019. Es un estudio de tipo descriptivo, básicamente, donde ellos decidieron comparar una población de 196 pacientes que tenían síndrome de transfusión gemelo a gemelo y eran tratadas con láser, frente a 91 pacientes con gestaciones de diamnióticos monocoriales, los cuales no presentaban complicaciones. Entonces tenemos que estos gemelares monocoriales diamnióticos van a experimentar la mayor tasa de complicaciones generales, ¿no? En comparación con aquellos dicoriónicos. De hecho, ellos hicieron una comparación, ahorita más adelante les hablo, con estos también, con estos dicoriónicos, y por ejemplo, incluso, o sea, pueden desarrollar estas complicaciones en ausencia también de aquellos que tengan síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, la alta incidencia de prematuros que se presentaron luego, después de que se realizó la fetoscopia con láser, en estos síndromes de transfusión gemelos a gemelos, se comprobó que podía aumentar el riesgo de complicaciones neonatales. Entonces, tenemos que ellos inicialmente propusieron varias estrategias de tratamiento, ¿sí? Incluyendo la reducción fetal selectiva. Todo esto se desarrolló en un centro de amniorreducción en el cual se aplicó para estos pacientes, o se aplicó la cirugía láser fetal, y ellos estudiaron o demostraron que esta cirugía láser fetal podía ser superior a la amniorreducción en serie. Entonces, pero ellos analizaron también que era o que con el tiempo de estar haciendo esto, se había convertido en una de las primeras causas de muerte neonatal. Entonces, a pesar del éxito de esta fetoscopia con láser, ellos quedaron con varios interrogantes y con varios problemas fundamentales. Entonces, dentro de los que ellos describían estaba la pérdida fetal postoperatoria y las altas tasas también de supervivencia, pues las tasas o sea, las altas tasas de parto prematuro. Entonces ellos decían
que la combinación de las tasas de supervivencia eran más altas y también la prematuridad después que se realizaba, o sea, después del procedimiento, cambiando los resultados de la morbimortalidad. Pero que también, una vez establecido este tipo de procedimientos, se podían observar secuelas a largo plazo, que incluían los déficits del neurodesarrollo y, bueno, secuelas cardíacas, como les dije acá en la introducción. Entonces ellos llevaron, o sea, hubo varios factores que ellos tuvieron en cuenta, el cual los llevó a ellos a una confusión y fue como difícil evaluar verdaderamente cuál era el impacto de este síndrome de transfusión gemelo a gemelo en los resultados neonatales. Entonces, los gemelos, ellos se dieron cuenta que los gemelos monocoriales diamnióticos iban a experimentar una mayor tasa de complicaciones generales en comparación con los discoriónicos, con los cuales ellos realizaron pues la comparación y las diferencias, y se decía que ellos para realizar este estudio descriptivo tuvieron en cuenta unos estudios anteriores, ¿sí? También de tipo descriptivo, y que a pesar de que ellos habían tenido en cuenta los anteriores estudios, no hay, o sea, ahorita no, este es como el primer estudio que se ha desarrollado donde se comparan los resultados entre los gemelos no complicados y los gemelos con síndrome de transfusión feto a feto sin complicaciones versus los gemelares diamnióticos monocoriales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos intentaron comparar los resultados neonatales de una gran cohorte, como les había dicho al principio, 196 pacientes frente a 91 pacientes con gestaciones diamnióticos monocoriales sin complicaciones. Entonces, en esta gran cohorte de embarazos tratados con la fetoscopia láser, frente a esos con fetoscopias que no desarrollaron síndrome de transfusión feto a feto. Ellos también durante este estudio, que fue un estudio de corte prospectivo, en el cual ellos tuvieron en cuenta otros estudios, ¿cierto? Pero entonces, de todos los estudios que tuvieron ellos, que también fueron descriptivos, ellos tuvieron en cuenta como el que más confianza les dio fue un estudio que se llamaba STAR. Este estudio consistió en un ensayo de progesterona en gemelos y trillizos para poder prevenir el parto prematuro. Este fue un estudio controlado, también era aleatorizado, de doble ciego, el cual en su momento buscaba determinar si las inyecciones de alfa-hidroxiprogesterona podían reducir las tasas de parto prematuros en embarazo de gemelos y trillizos. Pero este estudio, con el tiempo, no mostró ningún efecto en la administración de progesterona sobre estas tasas de parto prematuro, pero sí contó con un gran número de gemelos monocoriales diamnióticos con resultados neonatales detallados. Entonces, para el estudio de estos gemelos, se utilizaron ecografías seriadas y fueron excluidos del estudio si desarrollaban síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, este fue como la base para que ellos de ahí pudieran desarrollar este estudio. De hecho, o sea, fue como el ensayo de más impacto, porque hubo otro tipo de estudios de tipo descriptivos, pero este fue como el más importante para él. Entonces, siendo así, el objetivo de este fue comparar las características maternas, los resultados perinatales, incluidas también las complicaciones neonatales, en las gestaciones gemelares monocoriales diamnióticas sin complicaciones, y probar la hipótesis de que los resultados neonatales en los fetos nacidos a mayor de 24 semanas eran peores en los sobrevivientes de síndrome de transfusión feto a feto en comparación con los gemelos diamnióticos monocoriónicos sin complicaciones. Este objetivo finalmente fue probado por ellos. Bueno, dentro de los materiales y los métodos, entonces, este análisis
combinó dos bases de datos. Entonces, combinó la base de datos del estudio este que yo les dije, del estudio de corte, que se dio entre el 2012 y el 2015, y los criterios de inclusión fueron las gestaciones gemelares, monocoriales diamnióticas afectadas por síndrome de transfusión feto a feto que fueron sometidos a la fetoscopia láser, ¿sí? Y también los criterios de inclusión que fueron embarazos de trillizos, reducción selectiva debido a fetoscopia láser fallido, parto antes de las 24 semanas, y para esto tuvieron en cuenta los registros médicos del parto de las pacientes, los registros del hospital, los datos neonatales. También se tuvieron en cuenta unas variables preoperatorias como fue la demografía materna, la edad de la paridad, los partos prematuros previos y la raza, la estadificación mediante los criterios de Quintero y unas variables posoperatorias que incluyeron la ruptura prolongada de membranas, la edad gestacional al momento del parto, peso al nacer y la tasa de nacidos vivos. Todos estos pacientes con síndrome de transfusión feto a feto fueron remitidos al centro fetal porque este análisis se desarrolló solamente en los Estados Unidos y se realizó en un centro fetal donde se sometieron a un examen de ultrasonido completo realizado les realizaron pues ecografías por parte de los especialistas de medicina fetal. Entonces los pacientes que estaban en el estadio 1 de Quintero que presentaban síntomas, por ejemplo, como polidramnios y tenían un cuello uterino corto, junto con los pacientes también que estaban en el estadio del 2 al 4 de Quintero, estos fueron sometidos a una intervención quirúrgica. Otros procedimientos que también se realizaron complementarios fueron la ablación fetoscópica, la cual se realizó con láser, o bueno, se realiza con láser, pero esta se realizó mediante una fetoscopia de puerto único con anestesia. Ay, perdón, que me están llamando. Voy a apagar el teléfono. Bueno, entonces, ellos cuando realizaron este procedimiento en el centro fetal, identificaron el ecuador vascular placentario y para esto utilizaron un láser que consistía en un diodo, el cual servía para realizar la ablación de todo lo que fue la parte de la anastomosis vascular. Y en otros casos también se realizó amioinfusión con solución de lactato de Ringer. Entonces, todos estos procedimientos que se realizaron fueron complementados también con los registros médicos en los partos de las pacientes. También se recogieron todas estas variables. Finalmente, por ejemplo, tuvieron en cuenta los resultados neonatales que recogieron utilizando estos criterios en ambas bases de datos fueron el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, la displasia broncopulmonar, la taquipnea transitoria del recién nacido, la enterocolitis necrotizante, la muerte neonatal también. Y ellos también evidenciaron esto a través de las ecografías, ¿sí? Y fueron variables que en conjunto con el ensayo clínico de STAR, que fue el que mayor impactó, se combinaron, o sea, juntaron todos estos datos o lo combinaron y lo colocaron en una sola base de datos, la cual ellos posteriormente unificaron todos estos datos y después la analizaron. Ya para el análisis estadístico, entonces ellos realizaron una comparación inicial entre la corte de los síndromes de transfusión feto a feto y la corte de los gemelos monocoriales diamnióticos no complicados. Entonces, ¿qué incluyó esto? Datos demográficos, maternos, edad gestacional, momento del parto, peso al nacer y posibles complicaciones neonatales. Entonces, también se utilizaron estadísticas descriptivas
que ellos lo distribuyeron según correspondía pues a la distribución de los conjuntos de datos. Entonces se realizó un análisis variado para poder identificar todos estos valores, estos parámetros o estas variables, ¿no? Un análisis muy variado para poder identificar todos los factores de riesgo que le dije anteriormente. Entonces, ellos utilizaron una prueba exacta, se guiaron de la prueba de Fisher y decían que cuando la frecuencia esperada era menor de 5, cuando la prueba tenía una frecuencia esperada menor de 5, habría un desapareado. Pero se realizó la prueba para todas las variables continuas, es decir, a todas las variables se les realizó esa prueba de manera continua. Entonces, las que cumplían con los criterios de distribución normal mediante un histograma o una simetría o unos gráficos, se le daba un valor. Y si los datos no cumplían los criterios de normalidad, se realizaba un análisis, pero este sí no tenía ningún parámetro, o sea, no era paramétrico. Después de todo esto, de realizar la prueba exacta de Fisher, entonces ellos realizaron una regresión logística que miraba también todas estas variantes. Entonces la miraba a partir de todos los factores de riesgo que le mencioné, que resultaron ser estadísticamente significativos. Ellos, para predecir el resultado, definieron unos valores ahí, pero finalmente estos valores se excluyeron del análisis porque los embarazos con muerte fetal in útero antes de las 24 semanas, ellos decidieron excluir estos pacientes y se extrajeron los datos de las variables preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Entonces aquí tenemos un total de 210 pacientes. Estos fueron las pacientes que se estudiaron o las pacientes durante el periodo de estudio, que son las pacientes con síndrome de transfusión gemelo a gemelo después de la fetoscopia o las que se les realizó la fetoscopia con láser. Entonces tenemos que de este estudio se excluyeron 12 embarazos. Los primeros son de trillizos y 2 embarazos gemelares. Ellos fueron a uno, estos que se excluyeron, estos dos embarazos gemelares, se sometieron a reducción selectiva debido a una fetoscopia con láser fallida. Entonces, de estos 210 que quedaron, de estos los que quedaron 196, o de aquí se incluyeron en el total, por decirlo así, estos 196 pacientes con síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, de estos 196, 20, que corresponde más o menos al 9%, 9.5% de las pacientes, dieron a luz antes de las 24 semanas. Pero ninguno de estos recién nacidos quedaron vivos, o sea, ninguno sobrevivió. Entonces, de estos se excluyeron, se terminó incluyendo entonces un total de 91 gemelos. Entonces, estos 91 gemelos, solo los que se incluyeron teniendo en cuenta el estudio que se realizó, el estudio que se realizó. Entonces, estos diagnósticos se tomaron de los datos del ensayo STAR, y estos no desarrollaron síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, estos tres solamente fueron los que dieron a luz antes de las 24 semanas, lo que más o menos corresponde al 3.3%. Ninguno de estos recién nacidos tampoco sobrevivió. Entonces, con base a esto tenemos que la diferencia finalmente no alcanza. En el segundo grupo, que fueron ya los que ellos tuvieron en cuenta, que son los del ensayo STAR, entonces ellos incluyeron un total de 91 gemelos. De estos 91 gemelos, estaba diciendo que 3 de estos pacientes
de estas pacientes dieron a luz antes de las 24 semanas. Esto representó alrededor del 0.3%, pero sin embargo, ninguno de estos recién nacidos logró sobrevivir. Entonces, la diferencia de esto no tuvo significación estadística, por decirlo así. Entonces, dentro de los resultados, estuvo el determinar qué factores estaban impulsando esta mayor tasa de morbilidad en la regresión logística. Ellos tuvieron en cuenta todos los factores de riesgo que eran estadísticamente significativos. Compararon también los resultados neonatales entre los grupos y las tasas, de los que presentaron hemorragia intraventricular y muerte neonatal, los cuales no fueron estadísticamente significativos. La edad gestacional al momento del parto, que fue el único factor que sí se asoció de manera significativa con el resultado en la combinación de los dos grupos. Entonces, esta tasa de antecedentes, o sea, este cuadro nos va a mostrar básicamente las características basales en los dos grupos, las características que se tuvieron en cuenta. Entonces, la tasa de antecedentes de trabajo de parto fue mayor en el grupo ¿cómo es que se llama?, de monocoriales diamnióticos, mientras que la paridad y el índice de masa corporal, que este índice, bueno, no lo colocaron ahí, pero el número de caucásicos aquí tenemos en cuenta fue mayor en este grupo de los del síndrome de transfusión gemelo a gemelo, y fue en total de 176 de 182 fetos del grupo fueron sin complicaciones, y 332 de los 352 fetos del grupo de la transfusión gemelo a gemelo, ellos sobrevivieron hasta el parto, y estos también se incluyeron en el análisis. Otros casos, como los de transfusión gemelo a gemelo, ellos nacieron en un promedio de 2.5 semanas. Esta fue la diferencia antes de los monocoriales diamnióticos. Entonces, ellos utilizaron esta curva, ¿sí? En esta curva, que es la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, decidieron evaluar la gestación de toda la gestación de toda la edad en el momento del parto. Entonces, aquí ilustró una diferencia significativa entre los dos grupos de estudio. Entonces, los grupos con embarazo de transfusión gemelo a gemelo entregados por edades gestacionales, ¿sí? O a edades gestacionales muy tempranas, y la puntuación del Apgar del peso al nacer. Esta puntuación fue menor en el grupo de transfusión gemelo a gemelo. Entonces, ya para la parte, bueno, ellos compararon inicialmente los resultados, ellos terminaron comparando todos estos resultados. Entonces, el principal contribuyente, o ellos ya al final analizaron que el principal contribuyente a este resultado compuesto más alto fue la morbilidad respiratoria. Luego ellos buscaron determinar cuáles eran los factores que estaban impulsando a esta mayor tasa. Entonces, decidieron que la edad gestacional en el momento del parto no fue el único factor que se asoció a este resultado, o que se asoció significativamente con el resultado combinado. Ya en la discusión, entonces, el principal hallazgo que ellos estudiaron fue el aumento de la tasa de morbilidad neonatal respiratoria. Como les dije ahorita, el principal contribuyente de este resultado, o lo que más impactó la morbilidad, fue ya en la parte respiratoria. Entonces, ellos incluyeron el síndrome de dificultad respiratoria, y también incluyeron la taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces,
pero en los pacientes con síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, esto se debió a que la edad gestacional en el momento del parto, en estos pacientes, no presentó ninguna diferencia significativa. Entonces, dice el aumento de la tasa de morbilidad neonatal respiratoria, bueno, incluye a estos pacientes, la edad gestacional en promedio en el momento del parto en las pacientes con síndrome de transfusión feto a feto tratadas con cirugía láser fue de 2.5 semanas, menor que en los gemelos monocoriales y amnióticos sin complicaciones. Y que la edad gestacional en el momento del parto en los gemelos monocoriales y amnióticos sin complicaciones era menor que la anticipada en los gemelos diamnióticos versus los dicoriónicos, que fue con los que ellos realizaron la comparación. Entonces, la edad gestacional en el momento del parto de los gemelos sin complicaciones era menor. Sin embargo, ellos tomaron el parámetro entre la gestación 35 hasta las 36 semanas más o menos. Este estudio finalmente es un estudio, ya estos resultados ya se los había mostrado, entonces aquí ya esto se los había mostrado, donde dice que significativamente, estadísticamente significativo, por ejemplo, en el promedio de la edad materna, ¿sí? En la raza, se decía que la raza caucásica era estadísticamente significativa. También se tenía en cuenta el síndrome de transfusión feto a feto de acuerdo a la clasificación, si está de Quintero, si era el 2 o el 3, también fueron estadísticamente, hasta el 4 fueron estadísticamente significativos. Finalmente, la edad gestacional en el momento del parto de estos gemelos sin complicaciones, no en todos los casos, ¿sí? Solo en el 47% de todos los casos que dieron a luz antes de las 34 semanas, no se presentaron complicaciones, y esta corte de gemelos sin complicaciones por síndrome de transfusión feto a feto, pues a pesar de que era entre las 35 y las 36 semanas, pues tuvieron un nacimiento relativamente temprano. Ellos más o menos fue alrededor de las 33.5 semanas de gestación. Los embarazos monocoriales y amnióticos siempre van a tener el riesgo de que se presenten otras complicaciones. Es decir, en este estudio, los otros ensayos que se hicieron anteriormente, de los que les había hablado, que sirvieron de base igual que el estudio STAR, se tuvieron en cuenta otro tipo de complicaciones y otro tipo de variables, pero ellos no tocaron todas las variables. Entonces, por ejemplo, las otras complicaciones que ellos señalaban o no se tuvieron en cuenta fueron las restricciones selectivas del crecimiento, si había, por ejemplo, secuencia de policitemia, presencia de anemia gemelar, pero por este estudio como tal no fueron captadas. Entonces, ellos hablaban de que en el momento en que se hizo el grupo de control fue una de las complicaciones que ellos presentaron, sobre todo en estos pacientes con síndrome de transfusión feto a feto, pero a pesar de eso no necesariamente se vio complicado sin estar asociado a otras morbimortalidades, por ejemplo, exclusivas en los embarazos con monocoriales y amnióticos. Entonces, sí se notó que hubo un índice un IMC más alto en el grupo de síndrome de transfusión feto a feto, pero por ejemplo, se registró solo en el momento de la presentación del tratamiento en el grupo de transfusión feto a feto, y pues ellos decían o argumentaban que probablemente se debió o se encontró aumentado posiblemente por un polidramio. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, los fallecimientos fetales
Ahí vemos los fallecimientos fetales intrauterinos, aquí, antes de la viabilidad, entonces se excluyeron del análisis, pero de todas maneras esto representó algunas limitaciones en el estudio. Entonces, ¿por qué les pasó esto? Porque esta fue una corte de dos grupos diferentes, ¿sí? De dos grupos diferentes y de otros ensayos que ya se habían hecho. Entonces, esto hacía que se presentaran algunas diferencias al inicio del estudio. Aparte de eso, también ellos tuvieron en cuenta que la población no se recolectaron todos esos datos de manera consecuente, sino que se realizó, por ejemplo, en el centro clínico, ellos realizaron una recolección, pero entonces como también se tuvo en cuenta los discoriónicos de los otros ensayos, entonces también fueron otros datos de diferentes centros, entonces esto hacía que ellos pudieran tener otras características también. Entonces, ¿qué hacía eso? Que de pronto el estudio se mitigara un poco porque las cortes que se tomaron eran de diferentes estados, pues allá en los Estados Unidos, con referencias similares, pero que hacía que hubiese una variabilidad ya en la parte de los resultados. Ellos hablaban de una variabilidad extrainstitucional. Bueno, entonces, ya como conclusión tenemos que los gemelos con síndrome de transfusión feto a feto tratados con láser nacen 2.5 semanas antes que los gemelos monocoriales y amnióticos sin complicaciones, que las complicaciones respiratorias fueron significativamente mayores en los gemelos con transfusión feto a feto y que fueron la principal causa en la edad gestacional temprana en el momento del parto, que actualmente este es el único estudio que hay, como les había dicho, que compara los resultados entre gemelos no complicados y gemelos con síndrome de transfusión feto a feto, monocoriales y amnióticos, por lo que se desconoce si este síndrome aumenta de forma permanente la morbilidad neonatal. También que la edad gestacional en el momento del parto en los gemelos monocoriales y amnióticos sin complicaciones es menor que la anticipada en los gemelos diamnióticos y coriónicos, y que los embarazos monocoriales diamnióticos corren el riesgo de otras complicaciones, por ejemplo, restricción selectiva del crecimiento, secuencia de policitemia, bueno, como ya se les había dicho. Y que este estudio es un estudio que bueno, que a pesar de que no fue como ellos quisieron, con todo lo que ellos quisieron alcanzar, es un estudio que tuvo muchas limitaciones, pero que va a ayudar a todos los investigadores, sí, a todos los futuros proveedores o a nosotros los médicos para poder disminuir la tasa de prematuridad después que se realice una cirugía fetal. Asimismo, pues sirve también para poder asesorar a los papás sobre la supervivencia y los resultados neonatales después de una terapia con láser para los casos de síndrome de transfusión feto a feto. Entonces, ya, eso es todo.